Abrimos la mesa de los viernes, abrimos la de este 3 de junio de 2016, San Cono, un día en el que Gonzalo sigue discutiendo con Ana. ¿Qué pasa? Está preocupado por el tema de la bandera. Quedó mal con el tema de la bandera. Bueno, saludos. Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Cropone, ¿cómo te va? Buen día. Mauricio Rosenkopf. Dios bendiga el cono. Y Gonzalo, sacate ese tema de la bandera de la cabeza. Vamos a hablar del primero de nuestros temas. Ok. ¿De acuerdo? Abrimos, vamos al punto 1 de la agenda. El narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia, que fue procesado por lavado de activos a fines del mes de abril, amenazó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con colgarlo del puente más alto de Uruguay. Según informó ayer el semanario Búsqueda, durante una requisa en su celda ocurrida el 24 de mayo, uno de los líderes del cártel Los Queenies, dijo que la policía lo había torturado obligándolo a desnudarse bajo temperaturas bajo cero y luego agregó: si el ministro del Interior, Bonomi, sigue mandando sus guardias a torturarme, que busque el puente más alto del Uruguay donde lo voy a colgar. La frase figura en el acta de la requisa. Pese a que González Valencia está aislado, el gobierno busca enviarlo a una cárcel de Estados Unidos para no correr el riesgo de que transmita su experiencia a otros delincuentes locales y se consolide entonces o avance el proceso de feudalización del delito que ya está presente en algunos barrios. Según las autoridades, los incidentes del viernes pasado en el barrio Marconi y la aparición de 3 cadáveres descuartizados y con señales de tortura en un asentamiento detrás del estadio Trócoli responden justamente al modus operandi de organizaciones delictivas que buscan asentarse y controlar determinados barrios sustituyendo al Estado. ¿Quién empieza con este tema? ¿Quién va? Juan. Ana. Bueno, a ver, ¿cuál? Mauricio. Bueno, empezamos con Mauricio. Esto es titubeo a esta hora de la mañana. Dale, No sé. empezá. Es un tema que se viene anunciando hace mucho tiempo y que se está sintiendo, digamos. Estamos enfrentando a multinacionales que tienen más potencial y más poder que la General Motors o que Suzuki. Manejan un caudal de dinero y tienen una metodología de acción que es tremendo. Es decir, esto que apareció, los cadáveres de 3 muchachos, que seguramente eran competencia de otro grupo, torturado, descuartizado, eso nos retrotrae a México, donde generalmente no tocamos el tema mexicano, pero que 43 estudiantes de magisterio hayan desaparecido por arte de birloque y no haya manera de entrarle, corremos el riesgo, aquí nos pase lo mismo, nos ha pasado. Pueblos del interior, donde alguien que se instaló y empezó a ser el dueño del pueblo sobre la base de presión y de amenaza. Ahora, que hayan llegado hasta acá, y bueno, están llegando, se están instalando. Una de las preocupaciones más grandes del Papa con respecto a la Argentina era el avance del narcotráfico. Es decir, la están produciendo, son país puente, quieren utilizar a Uruguay también como país puente. País de producción, no creo, bueno, eso nunca se sabe. Pero la liberación de territorios para ellos en las zonas de asentamiento fundamentalmente, en las otras zonas lo que hacen es lavado de dinero porque juegan a todas las puntas, tenés un problema muy serio porque basta un grupo, una patota con una capacidad de fuego insólita, porque te alquilan armas, te venden armas, las producen, las entregan, y además armas de guerra de 9 milímetros para arriba, cortas, medianas, largas. Es una cosa impresionante. Y además no se andan con chiquitas. Vos ves lo del Marconi, y aunque los padres salgan a decir con todo el dolor del alma que mi hijo, ¿no? Está bueno, pero fue detenido media docena de veces y la última vez. Entonces, y los vecinos... Ahí estás hablando del joven que fue muerto en el enfrentamiento con la policía, y los vecinos, lo que provocó después toda la rebelión, revuelta, azonada. Están defendiendo el territorio, quieren o dominan ellos o controlan ellos o la policía. Entonces, como es un trabajo que tienen cuando salen a colocar droga o cuando salen a hacer un achaque o un hurto, no dicen voy a cometer un delito anticonstitucional, dicen voy a laburar.
Ana. A mí me preocupa también esa territorialización, que en definitiva es lo que están haciendo, ¿no? Hay barrios enteros en donde ya evidentemente tienen más fuerza estos grupos, que me parece que multinacionales es una palabra que puede resultar engañosa. Estamos hablando de cárteles de droga, ¿no? Multinacionales, uno piensa en otro tipo de cosa criticable desde el punto de vista económico. Esto es cierto, operan en múltiples naciones, pero es otra organización. Debe ser más dura la palabra, ¿no? Estamos frente a narcotráfico. Bueno, esa territorialización de la cual se apoderan me preocupa mucho, sobre todo porque no es solamente los barrios. Yo lo veo por lo menos en 2 o 3 sitios que creo que es una suerte de múltiples frentes que se le habla al Estado y a la sociedad toda, ¿no? Por un lado está cómo controlan esos barrios que van quedando bajo el terror, bajo el amedrentamiento o directamente bajo la complicidad. Uno elige o se calla por miedo porque no puede vender el pequeño terreno y la pequeña casa que se ha depreciado porque el barrio entró en zona roja, o parte de la familia se suma a la red. La situación es espantosa para la gente que vive allí. O lo uno o lo otro, las dos soluciones son horribles. Pero luego hay otros territorios. Menciono 2 ejemplos de situaciones que se están dando, que se han dado recientemente en esta zona de la que estamos hablando, lo que podríamos llamar Casaballe, Cuenca de Casaballe, mirada en términos más amplios. Ejemplos. Y los menciono porque no sé si en la cabeza de los uruguayos está que estas cosas ocurran. Ejemplo, en la zona justamente del Marconi, alguien que conocía a algunos de los delincuentes involucrados en narcotráfico tenía la inquietud de que había que denunciar eso, que era necesario que se actuara. Lo comentó a varias personas y aparentemente terminó trasladando la información a las autoridades. ¿Qué ocurrió? Le prendieron fuego a la casa. Y no solamente le prendieron a fuego a la casa, instalaron alrededor del incendio una especie de cordón para que los bomberos no llegaran a tiempo y no quedara nada efectivamente de la casa en ese incendio. Eso fue a principios del año pasado. Otro episodio, a una señora que vivía en su propia casa, se le presentaron personajes de estas organizaciones del barrio y le dijeron: se tiene que ir, te vas. La precisamos. Nos quedamos con esa casa. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Se quedaron con esa casa y la señora perdió su casa. Eso es Montevideo, Uruguay, 2016. Años 2015-2016. Bueno, esa es grave, pero hay otra territorialización, si me permiten la palabra, ¿no? Otro avance sobre el territorio, la cárcel. Las cárceles son dispositivos estatales, la sociedad confía en que allí hay un mecanismo de castigo y recuperación, más allá de que todos hacemos ojos hacia los costados porque sabemos que varias de esas cosas no se cumplen del todo bien, pero allí se conectan más que en ningún otro sitio con las redes internacionales de narcotráfico y terminan de dar los exámenes que le faltan. Ese es otro territorio que se le está escapando al Estado. Y luego, la parte refinada, los altos narcos, que por supuesto tienen un alto estándar de vida, van ocupando Punta del Este y comenzamos a tener, como diría Rafael Courtoisí desde alguno de los títulos de sus libros, cadáveres exquisitos también, ¿no? Cadáveres altamente perfumados por perfume de alta gama. O sea que hay mucho territorio que se escapa. Luego, ayer justamente, sin saber que hoy era el tema, estuve trabajando con mis alumnos una pieza literaria periodística que es el premio periodístico a narrativa de la Fundación para Periodismo que crea García Márquez. Y se le dio a una pieza periodística llamada Carta desde la Laguna. La Laguna es un barrio instalado en Sinaloa, bajo el dominio del Chapo Guzmán. Y el periodista hace una crónica que te hiela la piel, porque es espantosa la descripción del barrio, cómo funciona. Ahí se ve una cosa que aquí todavía no ha llegado, y es que cuando el narcotráfico controla, le da a esos barrios una serie de prebendas y beneficios que hace que sean exitosos y tolerados e incluso defendidos por la gente. A eso todavía no llegamos. No les instalaron policlínicas ni les asfaltaron calle. Todavía no. Pero luego, a ese documento que fue premiado, se le criticó desde adentro un habitante que dijo: el periodismo
siempre cubre la parte más notoria y no habla de verdad de cómo nosotros vemos las cosas. Yo creo que Gabriel Pereira en esta semana hizo una nota intentando eso. Usted se ha puesto a pensar cómo se lo ve desde el Marconi. Yo creo que eso es el área que más tenemos que trabajar. ¿Qué pasa con la gente que quedó entrampada en esas territorializaciones absolutamente difíciles? ¿Quién sigue ahora? Juan, dale Bueno. tú. Bueno, primero creo que la amenaza hay que tomarla en serio, es decir, porque se trata de una organización internacional mafiosa, asesina, que no amenaza en vano, es decir, que... Pero estás hablando de la amenaza al ministro del Interior. Ministro del Interior, no hay que tomarla en vano, es decir, no hay que tomarla con el tamaño que se merece, ¿no? Con la seriedad que se merece. Y además creo que es importante solidarizarse con el ministro, es decir, es un ministro de un gobierno legítimo, de un país civilizado y democrático, ¿no? De modo que eso es inaceptable, ¿no? Esa es la primera cosa. Pero la segunda cosa es que el narcotráfico es imparable, es decir, parece mentira que no haya una conciencia de que eso es imparable, que es un fenómeno económico enorme, y que la única solución es la legalización de las drogas y que el manejo de las sustancias psicoactivas y cosas por el estilo tienen que estar en empresas legítimas que paguen impuestos, que sean controlados y que estén dominadas por la justicia. Es decir, que en definitiva, si se legalizó el juego en el Uruguay, el alcohol es legal y el tabaco es legal, creo que hay que seguir con las demás drogas, ¿no? Es decir, no hay otra alternativa. Lamentablemente no es un fenómeno que dependa de un solo país, es decir, es un fenómeno que requiere acuerdos internacionales. Pero creo que la única solución para parar todo esto es legalizar. Es decir, que multinacionales de verdad se ocupen del asunto, lo controlen, que esté controlado desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la calidad de los productos y que estén controladas las adiciones, además, como está controlado el tabaco y el alcohol. Le pegó un golpe de timón, Juan, a esta discusión. Sí, yo creo que bueno, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo. No estoy tan seguro con lo de la legalización. Sí estoy totalmente de acuerdo con que esto requiere de una respuesta que tiene que ser coordinada e internacional. Estamos en plena crisis del multilateralismo, ya nadie cree en los organismos internacionales, cada uno va por su lado. Y en el tema de las drogas y el narcotráfico, hay una tremenda hipocresía, es decir, hay una falsedad brutal. Todos nos estamos comportando mal. Empezando por el principal consumidor del mundo, que es Estados Unidos. Claro. Que parecería como que los carteles de las drogas son Sinaloa, Cali, Medellín, que esos son los chicos malos, pero la droga va toda para Estados Unidos. Y cuando entra a Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Quién se ocupa de eso? ¿Quiénes son? ¿Monjitas descalzas que toman la cocaína y las distribuyen generosamente entre los drogadictos? No es así, hay unas mafias brutales dentro de los Estados Unidos, que son los que finalmente terminan con el negocio. Y de eso no se habla. Yo una vez con el embajador americano en Bolivia, con el cual hablaba seguido de esto... ¿Qué estabas haciendo tú en Bolivia? Yo estaba representando a las Naciones Unidas, que éramos los dos programas que teníamos, programas de sustitución del cultivo de coca. Uh-huh. Uno era de Naciones Unidas y otro era americano. Teníamos técnicas distintas y visiones distintas, por lo tanto yo conversaba bastante con el embajador sobre las bondades y maldades de cada una de las técnicas, y después pasó algo muy gracioso que si quieren, si hay tiempo después se los cuento. Pero el tema es ese. Yo hablando con él me decía, sí, tenés razón, el problema es el consumo. Pero tengan cuidado, en América Latina se va a volver un lugar de consumo también. Eso es lo que dice la DEA. Y fue profético. Porque si bien yo seguía diciendo, mirá, el problema sos vos, que nosotros somos los países productores, pero los consumidores son ustedes, él me dijo, sí, pero vas a ver que ustedes van a convertirse en consumidores también. Y ya está. La realidad es esa. Ahora, vuelvo también a estar de acuerdo con lo que dice Juan en otra cosa. Esta gente, estos narcotraficantes, son gente de la peor calaña, son gente sin ningún escrúpulo, capaces de hacer cualquier cosa. Y son gente extremadamente peligrosa, justamente porque son totalmente inescrupulosos. Y ahí es donde yo no sé, Juan, si comparto tu criterio de legalizar las drogas. Esta gente, si vos legalizás las drogas, una vez que el crimen está organizado y organizado internacionalmente y tiene ese poder,
no se van a dedicar al surcido y al bordado. Se van a dedicar a raptar niños o al tráfico de armas. O montan una empresa legal. No, sea, se que van se a dedicar legaliza, a otra faceta del crimen, posiblemente peor. Digo, estas son organizaciones que hay que combatir, pero sin piedad, porque hay gente sin escrúpulos. Y es también cierto lo que vos decís, que estas amenazas de esta gente de la cárcel hay que tomarlas muy en serio, porque estos tipos son capaces de cualquier cosa. Sí, claro. Realmente son capaces de cualquier cosa. Yo hablé con gente que estaba en las Naciones Unidas encargado del tema de las drogas. Un famoso, una persona que me hice muy amigo, que es Giuseppe Di Gennaro, que fue un magistrado italiano, fue raptado por las Brigadas Rojas, tenía todo un historial. Se escapó, después fue el jefe de la lucha antimafia. Y él me decía, Gonzalo, estás totalmente equivocado. Yo estaba en la idea esa, bueno, legalicemos y terminemos el problema. Y él me decía estas cosas. Me decía, esta gente no hay forma, hay que combatirla. El Estado no puede dejarles el campo libre. Hay otra fórmula, ¿no? Patricio, desde la audiencia, dice, no es legalizar la única solución, hay que educar para que los jóvenes no se droguen. Como todo negocio, este es un asunto de oferta y demanda. Correcto, sí, claro. Por supuesto que eso también. Pero yo quiero recordar que hay un caso que es de experiencia práctica, que es la ley seca en Estados Unidos. La ley seca rigió durante más de 10 años en Estados Unidos, y el día que que Roosevelt la liquidó, la terminó, perdieron poder completamente esas mafias, ¿no? De modo que hay experiencia sobre la legalización de una droga prohibida, que es el alcohol en Estados Unidos. Sí, pero hicieron otras cosas después. ¿Entendés lo que quiero decir? Es decir, que no es que esta gente vos les prohibís la droga y se dedican a hacer el bien. No, estos tipos ya están organizados y hay que combatirlos. Pero por supuesto, lo que dicen, hay formas positivas también. Sí, si vos a los jóvenes les podés enseñar que ese no es el camino a la felicidad, también es muy positivo. Pero no hay que hacerse ilusiones, esta gente hay que combatirla. Es gente muy dura y es gente muy inescrupulosa. Es capaz de raptarte un niño y mandarte un dedo atrás del otro hasta que vos le pagues para recuperar a tu hijo. Hay oyentes que patean tableros. Por ejemplo, Pablo del Cerrito dice, si Uber se instala a Prepo, con más razón los narcos. Estos tienen mucho poder. No son cosas comparables, me parece a mí, pero de cualquier manera... Yo, perdón, porque sé que a veces debo ser aburrida y medio fundamentalista del tema de educación, pero no debe haber otra salida para este problema y para tantos otros. Yo, en medio de los sucesos que involucraron al barrio Marconi en estos días, ¿no? Ustedes notaron que a la única persona que se le hizo caso en medio de la destrucción del autobús que rompen a pedradas y que terminan prendiendo fuego, fue una maestra. Entonces debe decir, bueno, la vieja autoridad de la escuela pública, al fin y al cabo, esa maestrita que no sé cuánto tenía, yo qué sé, 1,60 m, chiquita como yo, educadoras que vamos por el mundo, y tenía la autoridad frente a los niños, a los niños convertidos ya en adolescentes en actitud de delincuencia, ¿no? Y eso no lo vamos a entender nunca, que la clave educativa está detrás de casi todos los problemas que tenemos. Yo creo que a veces corremos el riesgo de caer en los deseos más que en la realidad, porque que haya que educar, que haya que preparar, que haya que tener una mayor atención, eso va a ser una constante. Pero frente a este problema, el ejemplo que pone Ana está bien, pero esa misma mujer va con una cartera por la calle y esos mismos muchachos la revuelcan por el piso, le llevan la cartera. Es decir, que la autoridad a ese sector han encontrado un modo de vida que les resulta sumamente grato. Es decir, no hacen nada, se dedican al afane, se dedican a la colocación de droga, ellos mismos son consumidores. Lo que queda claro que lo que decía Juan, es decir, tienen un armamento, tienen un potencial, tienen una fuerza y tienen influencias y contactos. Es decir, 2x3 aparece por ahí alguien vinculado a la política o a la judicatura que de alguna manera tiene algo que ver y la presión es muy grande. Yo lo que pienso que aquí es un frente de todos, una conciencia de carácter nacional, una política de Estado interna con respecto a eso, donde, fíjate, si la policía es rechazada de los asentamientos, con ese sistema de pedreas que tienen acumulados, porque el conductor del ómnibus dice que una cosa de esa naturaleza venía siendo preparada
desde hace tiempo no pueden tener tantas armas y tantas piedras y tanta gente, cuando hicieron. Mira hasta dónde llega. No sé si oyen las alarmas, pero tal vez tenga que ver con lo que estamos diciendo. Sí, Mauricio alude a que de fondo aquí, en la zona del Plaza Independencia, suenan las sirenas en este momento. Emiliano, yo quería agregar algo también que me parece que es otra parte de la hipocresía de todo esto. Yo creo que hay una actitud también muy irresponsable de parte de todos nosotros con respecto al tema del narcotráfico. Porque en los films, en las telenovelas, en todo lo que se ve, estos tipos son como una especie de héroes. Vos ves todos estos films y esta gente que nace de la nada, haciendo algunas vivezas y algunas crueldades, se consigue al poco tiempo tener su casa, después su auto, su último modelo, aparecen como unos héroes. John Penn frente al Chapo, eso fue son una vergonzante, que, de rodillas. Sí, como que estos eran celebridades. Este señor, el Pablo Escobar, sobre las cuales hay varios films y telenovelas, era un crápula de la peor especie, un tipo capaz de hacer cualquier cosa. 10.000 personas mandó matar. Sí, bueno, y las mandaba y el matar Chapo así nomás. 3.000. ¿Y qué te parece? Y sin embargo, nosotros somos muy políticamente correctos con respecto a que ciertas cosas no se pueden decir, algunas cosas muy tontas que no se pueden decir, no se pueden mencionar. Es muy interesante lo que dice Gustavo Leal, que estos grupos terminan constituyéndose en pequeñas entidades, pequeñas logias, y en los mensajes de texto que están mandando a este muchacho que murió en la balacera, lo califican que ahora tenemos un ángel chorro. Es decir, que tienen de alguna manera toda una estructura propia y actúan en forma de logia y dependiendo seguramente de autoridades que muchas veces, como en este caso con que iniciamos el programa, estaba en un penal. Hoy el diario El País vuelve sobre lo que ayer había informado Búsqueda a propósito de ese operativo que se hizo en la celda en la que se encuentra recluido este hombre perteneciente al cártel de los Queenies, Gerardo González Valencia, que pasó en esa requisa en la noche del 25 de mayo. Todo empieza porque cuando se hace esa revisión, encuentran en la celda, ¿qué encuentran? Condimentos. Sí. Y sal. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir eso? La conclusión que se saca es que este hombre estaba probando los sistemas de control de ingreso a la cárcel, ¿no? Que había hecho pasar ese tipo de sustancias que están prohibidas, pero que en definitiva son inofensivas, que no son droga, no son ni siquiera medicamentos, para después, en función del resultado que obtuviera, seguir avanzando, ¿no? Hasta Ahora llegar entendí, eventualmente a, yo que sé, armas, un teléfono satelital o algo por el estilo. Ahora ¿no? entendí, pues yo decía, ¿cuál es el delito en tener pimienta? Es que alguien se lo hizo llegar. Claro. Es que tiene un mecanismo por intermedio de la Claro, guardia, ahora de lo la entendí, familia, yo no del entendí Espíritu ayer. Santo, que le hace llegar eso. Por y eso hubo una la falla en el medio, ¿no? Porque el escáner, claro. el escáner detecta hasta la más mínima sustancia. Ello prueba que lo que falló fue la guardia, que vio que eran condimentos y los dejó entrar en el módulo, dijo una fuente que cita hoy el diario El País.